Ok, entonces, acabamos de ver la primera piernita de creación de valor a través de procesos. Cómo hacerlo de manera sistemática, metodológica, ¿no? Al mismo tiempo ágil y eficaz. Ahora veamos de otro lado la otra pierna de creación de valor a través de proyectos que tiene inicio, medio y fin. Y aquí va una recomendación metodológica que hago, que es lo que es el MPS, Multi-Project Scrum. Entonces tenemos esa última hora para hacer esto ahí. De hecho tengo que volar porque hay todavía hay una última esa parte, una última sesión. Ya. Pero hagamos otra pausa, 5 minutitos rápido, antes del arranque final. ¿Ok? Ok, entonces vamos aquí con esta parte. Ya vimos creación de valor a través de procesos integrados. Ahora vamos a ver dentro de eso la otra parte, que es proyectos, ¿no? Que tienen inicio, medio y fin, cómo hacerlo de manera efectiva. Aquí voy a pasar un poquito más rápido, ¿sí? Los slides, pero si dejo algún punto importante, por favor interrumpa igual, hagámosla. Tal vez pasemos un poquito el tiempo, unos 15 minutos, tal vez más, pero ya. Veamos cómo nos va. Entonces, ese es tal vez el más grande estudio sobre desempeño de las empresas, lo que toca creación de valor a través de proyectos, ¿no? Mire la cantidad, más de 10.000 proyectos en 200 empresas, en 30 países, varios sectores de actuación, industria, manufactura, servicios, lo que sea. Y esa estadística simplemente deplorable. 2.5% de esas empresas es que logran concluir con estos éxitos sus proyectos. ¿Ya? Y estoy seguro que ahí en esas empresas hay los PMPs, los profesionales de administración de proyectos certificados pelo PMI, Project Management Institute, usando la Biblia de gestión de proyectos, que es el PMBOK, el Cuerpo de Conocimiento de Administración de Proyectos. O sea, empresas que, imagine, 200 empresas en 30 países, muchas de esas son multinacionales, tiene recursos financieros, tiene software de administración de proyectos, y aún así sigue esa estadística y las otras no son gran cosa, ¿ya? O sea, un escenario de bajo nivel de desempeño en la creación de valor a través de proyectos. ¿Por qué será que pasa eso? ¿Será que esa gente es estúpida? No es el caso. De nuevo, vamos a qué es lo que está aquí atrás, que va mucho más allá o mucho más profundo de simplemente implementar una solución tecnológica, por ejemplo, para digitalizar el manejo de proyectos. Ok. Primero, ¿cuál es el escenario típico? El escenario típico es que están en marcha varios proyectos simultáneamente, están activados y los profesionales tienen tareas, son miembros de equipos simultáneamente de varios proyectos. Difícilmente una empresa puede darse al lujo de tener un equipo dedicado a un proyecto a la vez y no hace otra cosa en la vida a no ser este proyecto. No, ese no es el caso. Típicamente tenemos varios proyectos, varias iniciativas y la gente está involucrada en varios de esos. Es lo que se llama de ambiente de multiproyectos con recursos compartidos. En ese ambiente aparece una lista, aquí no voy a leer todos, pero es lo que se llama los top 10 problemas de administración de proyectos, Project Management. 70 años de esa disciplina de Project Management, ¿ya? Donde sí hay buenas prácticas, etc. Pero 70 años como disciplina, donde hay un instituto a nivel mundial para eso, el Project Management Institute, no ha logrado resolver esto, eliminar eso de las organizaciones. Esa lista ya mostré a varios colegas míos que viven de proyectos en sus empresas, ese es su rol, y así mismo es. Esto es lo que pasa. En la mayoría de esos casos están validados, ¿no? En las empresas. Ok, entonces, ¿qué es lo que está por detrás de eso? Poniendo aquí un análisis de pensamiento, ¿no? más profundo sobre eso, esos top 10 están aquí como efectos indeseables. Perdón que aquí está en portugués, pero ya. ¿Por qué pasa eso? Aquí ya empieza a destacarse 5 prácticas, ¿no? De fondo, y si profundizamos aún más el pensamiento, vamos a llegar a 2 prácticas, ¿ya? Uno, creer que centralizar el control de avance de los proyectos es más efectivo, ¿ya? Pasando hay grandes paquetes de trabajo a la gente. Y otro que es empujar a la operación varios proyectos a la vez, o sea, y todo es urgente. Esas 2 prácticas de fondo acaban desarrollando los top 10, los problemas crónicos, y a su vez, ¿por qué hacemos eso? ¿Qué es lo que está aquí atrás? Hay 2 grandes paradigmas obsoletos con la buena intención de darle eficiencia al flujo de proyectos, pero que acaban siendo contraproducentes, ¿no? El paradigma de absorción de costos, diluir el gasto operacional en más horas productivas, manteniendo a la gente ocupada,
y el paradigma de control top-down. O sea, centralizar el control. Típicamente, una organización grande con múltiples proyectos, lo que ves típicamente es una PMO, una oficina de proyectos paquidérmica, que está ahí controlando a nivel micro las tareas de todos los proyectos y pasando y viendo cuáles son tareas críticas y centralizando ese control, intentando mejorar la eficiencia, pero lo que produce es más daño, como vemos aquí en ese diagrama, ¿cierto? Ok, entonces esa es la razón fundamental. Mientras no cambiamos la mentalidad de fondo, estas cosas van a seguir, no importa el nivel de tecnología que pongas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto, no? Aquí no voy a extender, el tiempo está corto, pero ese paradigma de absorción de costos expresado en términos de prácticas en un ambiente de proyectos, esas son las prácticas, lo típico que vemos, ¿no? Y esos son ya empezamos a entender por qué pasan, ¿no?, los efectos indeseables entre los top 10. Esto va a aparecer aquí, ¿ya? La premisa de fondo, el supuesto falso, tácitamente aceptado por las personas, por los gestores, es ese. El cálculo y control del costo unitario permite mejor gestión y mejores resultados financieros. Ya comentamos eso, el antídoto contra esa forma de pensar es la contabilidad de throughput. ¿Ya? Ok, entonces por ahí empieza un giro, un cambio de paradigma que, aterrizado al ambiente de procesos, como vamos a identificar aquí, nos ayuda y nos pone un mejor camino. ¿Okay? Del otro lado, el paradigma del control top-down. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esas prácticas que vienen de ese paradigma y que resulta en la gran mayoría de los top 10, los problemas crónicos en el ambiente de proyecto? Ese paradigma, la premisa falsa, la creencia falsa, que tácitamente aceptamos es eso. Las personas son naturalmente apáticas con relación al trabajo y necesitan de control cercano. Si uno diga a un fulano, a un miembro de proyecto, mire, usted está en una actividad crítica, en una tarea crítica, tu actividad, tu tarea está atrasada y hay presión encima para que ese profesional reaccione, la gente se pone floja. Más o menos es eso. Antídoto contra eso, como vamos a ver un poquito más adelante, es descubrir que existe motivación intrínseca. ¿Ya? Es el principio de la bondad inherente, la gente es buena y además no es estúpida. Y eso nos pone otro rumbo de pensamiento y toma de acción. Mire, para ilustrar ese asunto aquí, eso es lo que a veces está, eso es lo que a veces está en la cabeza de muchos líderes, gerentes, ejecutivos. ¿Qué es eso? Si no le ponemos un control a la gente, se ponen flojos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en la pandemia? Que fue trágica, pero muy educativa, digamos así. Mire, la tecnología para hacer trabajo a la distancia, trabajo virtual, home office, ya estaba ahí hace mucho tiempo. Se comentaba eso de horarios flexibles, de trabajar en casa, ¿no? Esas cosas, trabajo a la distancia, pero se comentaba. ¿Y por qué no se implementaba en las empresas, en la gran mayoría de los casos? Por causa de eso. ¿Cómo así? Trabajar en casa. Fulano va a despertarse a las 10 de la mañana, se va al gimnasio, ahí por las 11, mediodía es que va a poner la mano en el trabajo y a las 4 ya está off, ¿no? O sea, la gente va a ponerse muy cómoda y no va a trabajar como pensamos que deberíamos, con nuestro control, ¿no? Ahí vigilando qué es lo que están haciendo. Pues fue justo lo opuesto que pasó. Por fuerza de las circunstancias fuimos obligados a hacer trabajo a la distancia, ¿sí? Ahí el lockdown, todas esas cosas, ¿no? El confinamiento. Y la gente respondió de una manera extremadamente dedicada y profesional. No sé si ha sido eso la experiencia que has observado, tal vez una u otra excepción, pero la gente se dedicó y ahora ya no hay día, ni noche, ni fin de semana, es un continuo de preocupación y dedicarse al trabajo, ¿no? Ya. Entonces, eso muestra que esa premisa es falsa. ¿Cómo podemos cambiar el chip, cambiar el paradigma de gestión y mejorar drásticamente nuestro desempeño en proceso? Entonces, empieza por aquí. Hay que quitar de la cabeza esos dos paradigmas de fondo, paradigma de absorción de costos y paradigma de control top-down. ¿Y qué ponemos en el hueco dejado por el abandono de esos dos paradigmas? Ponemos otros paradigmas de creación de valor, flujo ágil y equipos empoderados, y esos conversan entre sí. Eso está incorporado en la receta metodológica que les voy a mostrar aquí. Apenas voy a hacer aquí algunos comentarios. Pero hablando de creación de valor, ¿no? Definimos valor como todo atributo de los procesos o productos, ¿no?, que impacta la satisfacción de los clientes y su decisión de establecer valor
establecer una relación rentable con la empresa. Eso sería valor. Entonces, expresiones, ¿cómo podemos medir que estamos creando valor? Una forma de medir, por ejemplo, satisfacción del cliente, sea un porcentaje o otras métricas de medición. Si vendemos bastante, hay aceptación de mercado, señal que estamos creando valor, ¿ya? Utilidad, etc. Bueno, ahora, ¿cómo exactamente un proyecto genera valor? ¿Ya? Cuando el resultado del proyecto pone esos atributos que el cliente del proyecto aprecia. ¿Ya? En la mayoría de los casos, hay excepciones, pero en la mayoría de los casos podemos asociar al ciclo de vida de un producto que sale de un proyecto, sea producto, sea servicio, ¿no? Asociar un throughput total, throughput definido como vimos en la sesión anterior. ¿Ya? Ahora, ese indicador aquí nos da una idea, ya que estamos hablando de agilizar la creación de valor a través de un proyecto, esa relación entre el throughput total en el ciclo de vida del proyecto, del producto resultante del proyecto, dividido para la duración del proyecto, el project lead time, esa relación nos da una idea de la velocidad de creación de valor. Ese es un criterio interesante para de un portafolio de oportunidades a cuales damos prioridad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, mira el impacto de adoptar esto como uno de los criterios, tal vez el principal, de definir qué hacemos primero en un portafolio de proyectos, de ideas. Mire, este aquí es lo que se hace normalmente en las empresas. Este gráfico está mostrando a lo largo del tiempo, por ejemplo, meses, cuánto vamos creando de valor, ¿sí? En términos de throughput, ¿ya? Creación de valor. Throughput a lo largo del tiempo. Esa es la inclinación de esas curvas aquí. Si no tenemos priorización, esa línea roja, eso es lo típico que se hace. Vamos empujando a la operación, tratando de dividir, haciendo plato chino, haciendo un poquito a la vez. ¿Ya? Eso es lo que pasa. El resultado práctico de no tener un criterio de priorización y empujar trabajo es ralentizar la velocidad de creación de valor. Es la curva de peor desempeño. En el otro extremo, para recortar aquí la historia, es utilizar ese indicador, dar prioridad a los proyectos que traen mayor relación de valor para la duración del proyecto. Si priorizamos los proyectos y les hacemos introducir en el mercado el resultado de eso, mire el desempeño, esa es la curva aquí naranja, es la curva de mejor desempeño global y la velocidad de traer beneficios, de crear valor inclusive financiero para la empresa. Entonces, para que tengan una idea de una pequeña cosa que podemos usar como criterio para incrementar la generación de valor a través del proceso. Entonces, primera lección aquí, la priorización de proyectos es fundamental para agilizar la creación de valor. Tenemos que quitarle la cabeza eso de que empujamos trabajo para que la gente tenga siempre trabajo que hacer, ¿ya? Y listo, vamos empujando, y todo lo que estamos haciendo es causar más desorden, más estrés y lentitud. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Esto es una que se llama ley de Little, y eso tiene fuerte fundamento estadístico, matemático, en la teoría de las colas o teoría de las filas, y es algo hasta intuitivo, podemos entender eso hasta intuitivamente. El tiempo de respuesta está dado por la relación entre el tamaño de la fila, trabajo por hacer, y la velocidad de procesamiento. Entonces tengo un proyecto, hay una cierta cantidad de tareas, esa Q aquí es trabajo por hacer, digamos así. Arranca el proyecto, empezamos a ejecutar tareas, aquí se concluye un instante después, ese es el lead time del proyecto, ¿no? Duración del proyecto total. Ya hicimos todas las tareas, creamos valor, está entregado el producto. La relación entre esas cosas aquí está dada por esta expresión matemática. Se puede entender esto hasta intuitivamente. O sea, la duración, el tiempo de respuesta del proyecto es la relación entre tamaño de la fila, trabajo por hacer, dividido para la velocidad de procesamiento. Entonces, si queremos ser más ágiles, reducir ese tiempo de respuesta, el lead time de un proyecto, lo primerito que tenemos que hacer, lo más fácil es eso aquí, es restringir la cantidad de trabajo que mandamos a la gente, de acuerdo a la capacidad de procesamiento. ¿Ya? La velocidad de procesamiento interno al proyecto, esto es muy particular de cada proyecto. Hay proyectos con menos tareas, con más tareas más simples, tareas más complejas. Eso depende mucho de la naturaleza interna de cada proyecto. Y es prerrogativa, como vamos a ver aquí, de equipos de proyecto. Pero este otro lado aquí, el tamaño de la fila, eso sí es cuando una PMO, una oficina de proyectos, de acuerdo a la necesidad del negocio, puede traer gran valor controlando y administrando el tamaño de la fila, en vez de empujar indiscriminadamente. Okay, entonces, moraleja de la historia de ese slide,
Si quiero ser más ágil, crear valor más ágilmente a través de proyectos, la forma más rápida, eficaz y barata para incrementar la agilidad es restringir y controlar el tamaño de la fila. Y eso está incorporado ahí en esta metodología que les voy a pasar. Otro lado es que eso de motivación intrínseca, resumido aquí en esta frase del doctor Deming. ¿Okay? Las personas nacen con la inclinación natural para aprender a innovar, existe un derecho innato de tener placer con el trabajo, existe una necesidad innata de autoestima y respeto. Si descubrimos eso, si adoptamos ese principio de la bondad inherente, de la motivación intrínseca, damos un giro en la forma como vemos las personas y cómo podemos sacar lo mejor de esa gente a través de prácticas políticas que desarrollan, que traen a flote la motivación intrínseca. ¿Okay? Si reconocemos eso, la cuestión de motivar, de comprometer al personal, pasa a ser mucho más sencillo. De hecho, lo que tenemos que hacer es remover las barreras que están aplastando actualmente la motivación intrínseca de las personas, crear canales de comunicación, estimular el trabajo de equipo, ¿ya? En vez de sofisticar cada vez más estímulos externos, remuneración variable, un montón de otras cosas que nos metemos y nos enrollamos. ¿Okay? Hablando de ese paradigma del control top-down, aquí está una nube de conflicto. No voy a extender mucho aquí, pero el dilema ¿cuál es? El dilema es, de un lado, centralizar el control de avance de los proyectos. Y eso permite que aseguremos el cumplimiento de plazo. Por otro lado, dar más libertad a la gente, empoderar a la gente, el empowerment, para que la gente tenga más flexibilidad, y eso es necesario para gestionar proyectos de modo eficaz. Pero tenemos un conflicto. ¿Qué hacemos con el control? ¿Centralizamos o descentralizamos? Y aquí la solución para esto, ¿ya?, es esas dos líneas de acción que están incorporadas en ese flujo metodológico que les voy a comentar ahí. Se trata de separar ese dilema, ese falso dilema, entre haciendo sí un control centralizado, pero no a nivel de tareas internas de cada proyecto, sino un control del avance global del portafolio de proyectos en un dado momento. Y eso puede hacer una PMO, agregando valor ahí a la cosa. Y otro es control interno, control local de tareas, y eso es prerrogativa del equipo de proyecto. Entonces separamos los dos tipos de control. Hacemos un control global de cómo avanza el conjunto de proyectos, separamos del control interno, dando autonomía a los equipos. Y otro es combinando rigidez en los plazos, hacemos una programación, digamos así, a nivel macro de los proyectos, y tenemos una fecha, y el equipo tiene total autonomía, pero tiene que cumplir esa fecha. Entonces combinamos rigidez y flexibilidad, ¿no?, en la actuación de los equipos. Ok. Entonces estamos hablando de gente con el perfil adecuado para responder positivamente a ese tipo de cosas. Es lo que llamo aquí de equipos empoderados. ¿Cuáles son las características de un equipo empoderado de proyecto? ¿Ya? Primero, están como miembros de un equipo de proyecto porque tiene una contribución, tiene un perfil técnico, tiene alto nivel de competencia técnica, tiene experiencia, tiene conocimiento especializado, es un equipo multidisciplinario, ¿ya? Gente que tenga un elevado nivel de profesionalismo en términos de compromiso con los resultados del proyecto, colaboración, ¿no?, entre equipos, o sea, gente que tenga un código moral interno de hacer trabajo excelente y no conformarse con cosas hechas a medias. Si no contamos con ese perfil de gente, va a ser difícil obtener cosas. Eso es lo que hay que desarrollar, es lo que hay que incentivar a través de políticas y prácticas de la organización. Gente así no necesita de control cercano, porque bajo esa metodología no habrá un jefe ni una PMO asignando tareas, dando órdenes, ahora usted hace esto y usted hace otro, no sé qué. Eso no va a haber porque es un equipo empoderado, ellos se autogestionan internamente dentro del proceso, y así es como funciona el Scrum. ¿Okay? Y gente así, eso ya comentamos también en la primera sesión, debe recibir soporte y reconocimiento de la alta gerencia. Debe haber políticas y prácticas de reconocimiento más que de remuneración de la gente. ¿Okay? Ya. Aquí comparando varios métodos, además de lo tradicional, métodos para gerenciamiento de proyectos. Aquí tienes ese CCPM, es Critical Chain Project Management, o cadena crítica, es la solución de la teoría de las restricciones para proyectos. Aquí tienes esa otra columna, el desarrollo Lean, y aquí en esta otra tienes el Scrum, de las metodologías ágiles, la más popular, la más conocida. Y aquí están en las filas mi forma de ver de qué debería cumplir una metodología de gestión de proyectos. Contribuir a la creación de valor,
asegurar a agilidad funcional de cada proyecto, pero también asegurar agilidad de un portafolio de proyectos, perdón que está en portugués aquí, pero considerar aspectos, factores humanos, ¿ya? Etcétera, várias outras coisas aqui. E se ponemos um ojo crítico a quanto essas metodologias alternativas, que vão mais allá das práticas tradicionais que preconiza o PMI, o Project Management Institute, vemos que há huecos. Não há uma sola metodologia que seja uma panaceia e resolve tudo isso a la vez. Então, isso foi o que me inspirou a criar uma metodologia, ¿ya?, que cierra essas brechas, que recupera o que há de bueno em las diferentes metodologias, pero que também sana essas debilidades. E de aí sale o que chamo de Multi-Project Scrum, ¿ya? Então, aqui são 4 grandes fases. Cada fase tem uma pergunta clave para responder: que oportunidades temos, que devemos fazer primeiro, como maximizar o fluxo global de projeto, como criar valor mais agilmente. ¿Ya? E para fazer isto, tem várias etapas. ¿Okay? Então, esse é o que chamo de MPS, Multi-Project Scrum. Ahora, para hacer esto mejor, mismo estilo que vimos para desarrollo de producto, tienes un método. Entonces, proyecto es una situación específica, tiene que atacar de manera sistemática, estructurada. Esa es la manera sistemática, estructurada que propongo. Pero para hacer mejor cada una de esas actividades, de esas etapas, en el manejo de un portafolio de proyectos, debes capacitar al equipo en el uso de ciertas técnicas para ayudar en esas decisiones y análisis que se hace aquí. Y ahí tienes de nuevo, este cruce entre el método estructurado y las técnicas analíticas de apoyo, ayudando al equipo en ciertos momentos a lo largo del método. ¿Ya? Entonces, aquí son varias prácticas técnicas que pueden ayudar al equipo. Si haces solo Scrum, vas a ver que essas lagunas que observaba aquí, ¿sí?, se manifiesta acá. Praticamente, Scrum está dedicado aqui a la etapa de ejecução interna de um projeto. Pero, se não vemos todo o portafolio do projeto, todo isso que está aqui se queda descoberto. Por isso, esta metodologia dá uma resposta mais global ao tema de criação de valor através de projetos. Ok. Aqui não vou entrar em detalhes dessas técnicas, isso se passa em uma capacitação, formação de expertos no método. E aqui dá uma ideia de como isso se desenvolve, ¿no?, na visão panorâmica. Iniciando com uma etapa de definição, a principal ferramenta aqui é um charter de projeto que descreve a oportunidade de criação de valor através do projeto, por que a organização necessita de isso. ¿Ya? Uma vez que isso está descrito, se hace um trabalho de priorização, seguindo certas categorias de priorização, critérios de priorização. O equipo gerencial responsável de esse portafolio de projetos decide. Salimos de aqui com uma lista priorizada de projetos. Aí vem a etapa de controle desse portafolio de projetos previamente priorizados. E esse é o trabalho importante, dependendo da quantidade de projetos. Não puedes formalizar mais ou menos uma PMO, ou pode ser até um profissional que se dedica a isso, dependendo da quantidade de projetos que tenhas. Pero esse é o controle global dessa fila de projetos. Com que velocidade isso vai e o que podemos fazer para que isso avance. ¿Ya? Então, aqui há técnicas, há ferramentas que nos permitem tomar a decisão de essa fila de projetos priorizada, em que momento devemos ativar, mandar a la execução por los equipos de projeto, previamente identificados acá en la definición. E se tomamos mal ou boa decisão de acordo a la resposta que os equipos estão dando, se vamos com máxima velocidade em la criação de valor. Essa é outra técnica, um diagrama que se hace para fazer esse seguimento entre o trabalho que entra e o trabalho que sai, que velocidade vamos, e que podemos fazer como PMO para apoiar a los equipos e agilizar a criação de valor. Então, dessa maneira, com esse controle global, tomamos decisão de quais projetos ativar e em que momento. E aí é um tema de que entram esses equipos empoderados e tratam de seguir o Scrum, pero em um ambiente de múltiples projetos, com controle visual, com essa regra de carreira de posta, etc. Então, aí, essa é a visão panorâmica assim, do método e como pode fluir. E tudo isso está, ou deveria estar, estandarizado em um processo empresarial de gestão de projetos. Isso aqui já está pensado com essa metodologia de fundo. Já tenho procedimentos instrutivos, todo praticamente é estándar, digamos assim, quase que independe do tipo de negócio que se trata. Ok, então, esta seria minha recomendação a como responder a essa instância de criação de valor através de projetos.
adoptar esos principios, abandonar paradigmas obsoletos, ¿ya? De absorción de costos, de control centralizado y dar autonomía efectiva a esos equipos de proyectos. Y todo eso diseñado para que fluya de manera eficaz en la organización. Ok.